Mamás y papás en Radio 5 con Paco Arjona. Sumas, restas, cifras, cálculo... Es el caballo de batalla de muchos alumnos, las matemáticas, una asignatura de la que nadie duda de su importancia y que no deja a ninguno indiferente. O las amas o se te atragantan hasta el infinito, y nunca mejor dicho. ¿Por qué es tan difícil, si es que cuesta, entender las matemáticas? Y al contrario, ¿por qué resultan tan atractivas y embaucadoras para muchas niñas y niños? Sea cual sea la razón, que de ello vamos a hablar, sí os queremos dejar otra perspectiva. Dominar, o al menos sentirse seguro en matemáticas, no solo sirve para aprobar la asignatura, sino también para trasladar confianza, madurez y agilidad mental a todos los ámbitos de la vida más allá del educativo. Bienvenidos a Mamás y Papás. En el control de sonido, Javier López, en la producción Raquel Villascusa y en la redacción Paco Arjona. Un ciudadano que domina los números y se maneja, o que no le tiene miedo, por lo menos ni le frustra, ni le tiene miedo, ni le genera ansiedad, es un ciudadano mejor informado y en definitiva un ciudadano menos manipulable. Es tan simple como eso. O sea, que la importancia de las matemáticas, además, hay estudios que está directamente relacionado con el PIB de un país, su nivel de matemáticas. Soy Javier Arroyo, cofundador de Smartic, que es un método online para el aprendizaje de matemáticas para niños de 4 a 14 años. ¿Por qué las matemáticas se le atragantan tanto a tantos alumnos? Sí, las matemáticas tienen la fama de ser la asignatura coco, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto la materia en sí, sino el cómo se enseña, ¿no? Entonces, bueno, pues venimos históricamente de un sistema tradicional donde hay un profesor y hay un programa rígido que atiende a todos los niños, y son los niños los que se tienen que adaptar a ese programa único, y el profesor hace lo que humanamente puede, que es ir atendiendo a cada uno, sentándose con cada uno más o menos, en función de la capacidad que tenga y del tiempo disponible, ¿no? Pero esto al final satisface a muy poquitos niños, solamente a los que están en la media. Los que están por encima se aburren y dejan capacidad ociosa, y los que están por debajo van renqueando. Entonces, hagan lo que hagan, van perdiendo conceptos, van dejando huecos hasta que llega un momento que pasan a secundaria y ahí son carne de cañón de fracaso en matemáticas, ¿no? Con el impacto que tiene en otras asignaturas el ir mal en matemáticas, ¿no? Entonces, hoy en día que existe la tecnología, no tiene ya ningún sentido que sea el niño el que se adapta al programa y no sea al revés, que es un poco la filosofía que defendemos en Smartic, ¿no? Smartic se basa en inteligencia artificial, que lo que te permite es hacer dos cosas, es hacer un diagnóstico de qué sabe y qué no sabe cada niño con absoluta precisión, y no solamente eso, sino que además te permite adaptar el contenido en tiempo real en función de cómo se vaya comportando. ¿Qué quiere decir esto desde un punto de vista pedagógico? La tecnología te permite saber cuál es la máxima capacidad de cada niño, saber dónde está en ese momento, y te permite hacerle trabajar, al ir modificando el contenido en tiempo real, te permite hacerle trabajar todo lo cerca posible de esa máxima capacidad, pero siempre sin frustraciones, el niño avanza a su ritmo, etcétera. Esto nos eliminaría uno de los mitos que hay, mitos. Muchos alumnos dicen es que no tengo capacidad de matemáticas, pero el cerebro sí está preparado para las matemáticas. Bueno, matemáticas y muchas otras cosas, claro. Paco, totalmente, totalmente. Hay que desterrar el mito de a mí se me dan mal los números, yo no soy bueno en matemáticas. No hay ningún estudio que demuestre que alguien está genéticamente impedido para dominar las matemáticas, y especialmente las matemáticas de primaria, además, que no estamos hablando que tiene un nivel de abstracción muy bajo y tiene un nivel operativo y de repetición alto. Entonces hay que luchar contra ese mito, hay que luchar en todos los ámbitos, en las familias sobre todo. Se da mucho el caso de padres que dicen, yo es que soy de letras y mis hijos son de letras, se nos dan malos números. Entonces, los niños, bueno, pues al final es la profecía autocumplida, ¿no? El síndrome de Pigmalión, de tanto oírlo, al final lo interiorizan y repiten el comportamiento de sus padres. Eso por un lado. En la escuela hay que tender hacia una educación mucho más personalizada, y por último, hay que reforzar la capacitación de los profesores en la asignatura de matemáticas también. Por cierto, y esto es una cosa que yo he escuchado muchas veces, las niñas están mejor preparadas para las letras genéticamente o por predisposición, no sé de dónde sale este estudio, que también dice lo contrario, los chicos mejor preparados o mejor predispuestos para las matemáticas. Pues yo te diría, no me gusta porque me has invitado, pero te diría yo lo digo porque lo he escuchado mucho, que no estoy de acuerdo. Te tengo que reconocer que en el caso de mi familia es justo al revés. Mi mujer es de ciencias y yo soy de letras, o sea... Yo te diría, con todo el respeto del mundo, que estoy totalmente en desacuerdo. Genéticamente las niñas están igual de capacitadas
que los niños. Y viceversa. O sea, esto no es una cuestión de género. No es una cuestión de género, es una cuestión compleja, pero es una cuestión principalmente de educación, de educación social, del entorno y también, ¿por qué no?, de preferencias. Bueno, pues al final hay un componente de qué me gusta y qué no me gusta, ¿no? Pero está claro, y hay un estudio en la revista Science, que está publicado, medido con muchísimas niñas, que las niñas antes de los 6 años, las niñas, incluso niñas las niñas suelen tener mejor rendimiento hasta cierta edad y a partir de ahí su rendimiento en matemáticas empeora. Y una de las causas es que las niñas a partir de los 6 años se empiezan a ver, curiosamente, incluso teniendo mejores notas, se empiezan a ver como menos capacitada. O sea, si tú le presentas un problema y dices, es un problema muy difícil, a ver quién es capaz de resolver. Las niñas automáticamente dicen, uy, esto no es para mí. Y los niños automáticamente piensan, sí, esto es para mí. O sea, ellas mismas son las que se ven menos capaces que los niños. Entonces, esto es un problema de educación, de redes sociales, del entorno, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay estudios que lo demuestran, que la niña responde peor a la presión social, la presión en grupo, que los niños. Entonces, a partir de cierta edad, las niñas tienen un pequeño hándicap en los exámenes, a la hora de participar en clase, etcétera, porque, responde de alguna manera peor a la presión social. Pero lo que está claro es que es un tema de educación y de entorno social, porque genéticamente están igual de capacitadas que los niños en matemáticas. Javier, volvemos de nuevo a lo que son las matemáticas, iba a decir puras, aunque eso me recuerda un poco a ciencias puras, pero no es el caso. ¿Cómo esta asignatura, este conocimiento, porque quizás es más acertado llamarlo así, el conocimiento matemático, cómo va a estimular el desarrollo del cerebro en los niños? Mira, las matemáticas es un lenguaje, es como digamos, el lenguaje universal, digamos, por excelencia, ¿no? Entonces, hay una transferencia de conocimiento, una transferencia transversal de conocimiento de matemáticas a otras áreas. Es decir, el niño que va bien en matemáticas suele ir bien en el resto de asignaturas, ¿no? Y entonces, ¿y esto por qué ocurre? Pues ocurre por lo siguiente. Las matemáticas te desarrollan una forma de pensar, una habilidad de pensamiento crítico, de relacionar, de lógica, que hace que sea luego utilizable a un montón de áreas en la vida y en otras áreas académicas, ¿no? Entonces, las matemáticas te desarrollan muchísimas áreas. Pues te desarrolla la memoria, te desarrolla, como decía antes, la lógica, la capacidad de resolución de problemas, enfrentarte a un problema, saber dividirlo en pequeños problemas, saber resolverlo, saber secuenciarlo de forma correcta, ese pensamiento crítico que hoy en día es más importante que nunca, que no es otra cosa que básicamente hoy en día toda la información la tienes en un teléfono, la tienes en un ordenador. Ya esa necesidad de memorización de conocimientos ya no existe. El niño tiene cientos de fuentes de información y lo que tiene que desarrollar es esa capacidad, ese pensamiento crítico para cuestionarse qué es lo importante, saber priorizar y saber extraer lo máximo, lo mejor de cada uno, ¿no? Entonces, las matemáticas tienen un impacto, resumiendo, tiene un impacto en un montón de áreas, ¿no? En agilidad mental, en hábitos de estudio, en rutinas, en lógica, razonamiento, pensamiento crítico, etcétera. Por cierto, siempre se ha dicho que las matemáticas tienen mucho que ver con otras materias, otros conocimientos, como son, por ejemplo, la música, el ajedrez. ¿Eso es cierto? ¿Y de qué manera lo potencia? ¿O se potencian mutuamente, que todo puede ser? Eso es cierto y está muy estudiado. Sobre todo con la música, pues la música al final son matemáticas, ¿no? Son ritmos, son puras matemáticas, ¿no? Y eso está más que demostrado. Y que además son actividades que se retroalimentan, es decir, y hay programas que combinan la música con las matemáticas. Nosotros tenemos el caso reciente es un niño que lleva con nosotros pues ya 5 o 6 años, que están en una rama especial de la educación muy orientada a música, Romeo, se llama, y es muy bueno en matemáticas, muy bueno en música y muy bueno en matemáticas, porque son áreas que están muy relacionadas, ¿no? O sea que desde aquí le mando un saludo a él y a su mamá Raquel. Yo, de todas formas, se lo preguntaba también de otras cosas, porque claro, yo no conozco, me cuesta pensar en algún niño o algún joven que no le guste la música, porque es una cosa que nos gusta a todos, en realidad. Puede ser un estilo u otro, pero la música nos va a gustar a todos. Eso está clarísimo. La robótica, que es una cosa que a los chavales les está encantando, incluso el ajedrez. Se lo digo porque quien le guste esto va a tener facilidades de matemáticas. Que no se cierre esa puerta. Sin duda, sin duda.
ahora mismo estamos ante un panorama donde las matemáticas es la base de muchísimas profesiones que no existen ahora y que van a existir en el futuro. O sea, para esta generación, mucho más para cualquier otra generación anterior, las matemáticas son clave. ¿Por qué? Porque va a haber la mayoría de los trabajos nuevos se van a crear en esas áreas y además los trabajos mejor remunerados, ¿no? Pues análisis de datos, tecnología, programación, biotecnología, sanitario, etcétera, ¿no? Entonces, por dar un mensaje positivo, el niño que va bien en matemáticas tiene más probabilidad de tener un futuro brillante, mucho más que un niño que se cierra todas las puertas de matemáticas. ¿Por qué? Porque si tú vas mal en matemáticas, la matemática es la base de todo eso. Si vas mal en matemáticas, te estás cerrando un montón de puertas. Y ojo, con esto, en Smartick no queremos decir que todo el mundo tenga que ser ingeniero, tenga que ser arquitecto, etcétera. No. Pero que tú puedas elegir, o sea, cuando llegue la hora de iniciar la carrera, que tú estés en la posición de poder decidir libremente lo que quieres hacer y no que estés obligado a estudiar una serie de carreras porque te has cerrado la puerta de las matemáticas. Os recordamos que en Mamás y Papás no pretendemos generar o seguir dogmas ni tampoco crear escuela. En este programa lo que hacemos es recoger ideas, sugerencias que quizás nos pueden ayudar en esta intención que todos tenemos, que es la de, bueno, pues eso, intentar ser o lograr ser buenas madres y buenos padres.